Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hola Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien. Hoy traemos al canal una comparativa que no es para rivalizar entre ellos, es para hablar un poco de dos alternativas muy actuales. El Y tuyo, que es un híbrido eso es. enchufable, y este Volvo, que es eléctrico. Estamos con el Volvo C40. Y el Peugeot 408. Así que dos modelos que sí que tienen algo en común, que es esta línea tan moderna de coupé, con un estilo bastante atractivo a nivel de diseño, uno más radical que el otro. Este un poco más crossover a sub y aquel un poco más crossover berlina. Sí, una mezcla un poquito rara, pero bueno, la verdad es que es pintón. Eso es. Así que nada, vamos a charlar un poco en este vídeo sobre estas dos opciones y las opciones que hay en el mercado. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, empezamos con el repaso exterior muy breve. Cuéntame de tu modelo. Pues nada, aquí tenemos el nuevo Peugeot 408, un nuevo modelo de la gama de Peugeot. Ya podéis ver pues lo que estábamos hablando antes. Tenemos una carrocería tipo crossover sub de formato coupé y con un frontal que ya podéis ver que tenemos el nuevo lenguaje de diseño de Peugeot, con estas ópticas ya características de Peugeot, con estos colmillos, una parrilla que la verdad es que tiene un entramado muy curioso pero que queda muy bien y muy bonito con el color de la carrocería, y por supuesto el nuevo logo de Peugeot, que me encanta. Sí. Bueno, y en este caso Volvo, un diseño más vanguardista, más elegante. Aquel también tiene elegancia, Sí, pero es muy elegante, pero sí es verdad que es más agresivo. más agresivo. Y aquí, bueno, Volvo, ya este modelo, el C40, lo hemos traído al canal, tendréis una prueba independiente, y el 408 llega como nuevo modelo al canal, también tendréis una prueba de Alex independiente de ese modelo. Así que bueno, son dos estilos que para gustos colores, como siempre los diseños, un tema muy subjetivo, pero aquí realmente lo que quiero es que veáis que uno tiene un aspecto más sub, al ser un poco más crossover, por estas líneas coupé que tiene, y aquel ya tiene un aspecto mucho más de berlina. Eso es. Tiene incluso un parecido entre el 308 y el 508. Algo parecido. Para que os hagáis una idea, más o menos tiene unas características muy parecidas a lo que sería una 4 Allroad, algo así, una berlina un poquito más sobreelevada, con esos toques más camperos, pero bueno, la verdad es que sigue siendo muy elegante y con esa línea deportiva que la verdad es que a mí me gusta bastante. Sí, sí, sí. Vamos a ver los laterales. Bueno, Alex, aquí vemos el lateral de este C40. Como os he dicho antes, a vosotros también, unas líneas más vanguardistas, un poco más, bueno... Más orgánicas, más limpias, sí. Más limpias. En este caso tenemos el acabado Ultimate, el más tope de gama para el C40, e equipa estas llantas de 20 pulgadas que son espectaculares de diseño, pero tiene algo curioso, que lo suelen tener las marcas premium, Los e deportivos incluso los deportivos sí. de gama alta, y en este caso lo lleva, que es doble medida, es decir, lleva una medida en el eje delantero de neumático y otra diferente en el eje trasero, ya que esta unidad en particular lleva el single motor, que es propulsión trasera. En este caso, en el eje trasero lleva unas 255-40 R20 de perfil, y delante... Aquí tenemos 235-45 R20. O sea, tenemos anchura y perfil totalmente diferente. Siendo siempre el mismo tamaño de llanta. Eso es. Pero esto nos puede encarecer muchísimo bastante al momento el cambio de cambiar los neumáticos, así que tomarlo en cuenta. Líneas más orgánicas, un poco más sutiles, llevando estas típicas protecciones en los pasos de rueda y aquí en las zonas bajas en plástico para tener ese aspecto sub. Y bueno, una línea que es prácticamente lo que estamos también rivalizando un poquitín por esta línea coupé en ambos modelos, que le hacen tener ese atractivo, ¿no? A día de hoy, no es aquel sub convencional cuadrado. Tenemos esta línea más coupé que le da un poco más de vidilla a este diseño. Vamos al Peugeot. Vamos a ver el Peugeot. Pues aquí con la magia de YouTube ya estamos del otro lado. Cuéntame un poco de este Peugeot. Pues te cuento, Ángel, y a vosotros también os cuento. Tenemos aquí este lateral del 408, ya podéis ver, una línea igual, coupé, algo más largo, porque este coche es un poquito más largo que el Volvo C40, sí, pero ya podéis ver que es más bajito también. Sí. Os dejamos por aquí las cotas, por lo que, bueno, pues tenemos varias medidas. Diferencias muy sutiles, uno más ancho, menos ancho... Está bastante bien. Y nada más, lo que sí podemos ver en este modelo en relación a otros 408 es que estamos ante la versión GT. ¿Y cómo lo sabemos? Porque incluimos aquí
el escudo como si fuera un Ferrari, pero no, aquí tenemos el logo de Peugeot, que la verdad es que queda muy chulo, a mí me gusta bastante cómo queda, y estas llantas de 20 pulgadas con un diseño de la leche. Hay a quien no le gusta, como por ejemplo a Ángel, que bueno, no le terminan de convencer mucho, a mí me gustan, son algo distintas a lo que estamos acostumbrados en el mercado, pero bueno, están bastante guays. Son disruptivas y esto, según la época, pues va a marcar tendencia o no. Eso es. Esto hay que dejarlo. Y pero luego sí ya que por último, vemos las protecciones. Exacto, las protecciones como en cualquier crossover sub y ya está. La verdad es que es un diseño, pues como estamos acostumbrados ahora en Peugeot, muy con líneas de tensión muy marcadas, con un diseño muy vanguardista, muy innovador, pero muy elegante y muy bonito a la vez. Muy bien, vamos a ver las traseras. Bueno, aquí tenemos las traseras, es donde, digamos que aparte del lateral, vemos esas caídas coupé y aquí es donde cada marca remata este diseño de una manera especial. ¿El Peugeot cómo lo hace? Pues aquí podemos ver un tipo de portón más como si fuera un liftback, un diseño que estaba muy de moda a finales de los 90 y principios del 2000, con un poquito más de saliente del portón. Aquí podemos ver, pues tenemos este espacio que hace como forma de alerón y que incluye también las ópticas traseras, que ya podéis ver que va todo en conjunto. Me parecen espectaculares, ¿eh? Sí, son increíbles. Formato LED, por supuesto, con el escudo de Peugeot y con un parachoques trasero donde podemos incluir aquí la cámara de 360 grados, la cámara de marcha atrás, los antinieblas y un parachoques con un formato muy voluminoso y que da una sensación más deportiva. Sí. Detalle también curioso, que la parte aerodinámica con estos picos de alerón también lo tenemos en el Volvo en otro formato, un poco más planos, pero lo tenemos también aquí implementado para la aerodinámica, dato que está muy de moda a día de hoy. Aquí Volvo pues resuelve a su estilo. Tenemos unos pilotos traseros que ahora lleva esta firma un poco más que rompe, ¿no?, con este diseño un poco más integrado en la chapa, luego la marca Volvo aquí en la parte central y un alerón que va aquí incorporado en esta terminación del portón con la tercera luz de freno en la zona intermedia del portón, no la tendremos aquí en la parte alta. Y bueno, un paragolpes que también destaca por estas protecciones en negro mate, los catabrióticos y toda esta zona también con un detalle en negro brillo. Así que bueno, notamos que tienen buena terminación, cada uno a su estilo, pero está muy logrado en ese aspecto. La verdad es que sí, la verdad es que esta forma de los faros, de los pilotos traseros, me encanta. Aquí integradas con el parabrisas trasero y demás, la verdad es que queda muy pero que muy bien. Muy bien, pues vamos a los interiores. Pues vamos a ver el maletero. Como no, tenemos apertura eléctrica. Y como podéis ver, tenemos un maletero, la verdad es que bastante amplio. No es muy alto, como podemos observar, al final tenemos una caída tipo coupé, pero sí es bastante profundo. Tenemos en torno a unos 470 litros de capacidad mínima y si abatimos los asientos tenemos en torno a unos 1500 litros de capacidad. La verdad es que tenemos unas muy buenas cotas de maletero para un vehículo de estas características. ¿Vemos el Volvo? Bueno, vamos a ver el maletero del C40 de Volvo. La boca de carga es un poco más elevada por la altura de este coche y aquí encontramos un maletero un poco más pequeño, pero está en el entorno de los 415-420 litros, que abatiendo también los asientos ganaremos un poco más de unos 1300-1400 litros de capacidad. La altura es buena, no hay tanta profundidad, al menos visualmente, como en el 408, pero bueno, está bastante acorde para el segmento en el que está el C40. Pero justo debajo sí que tenemos un hueco mucho más aprovechado para guardar sobre todo el tema de cables y alguna cosilla más independiente del maletero. Tenemos esta opción que nos permite dividir el maletero para bolsas más pequeñas de la compra, por ejemplo, y tener este espacio para objetos más pesados y más altos, por ejemplo. Así que es una buena alternativa a lo que tenemos aquí en esta bandeja de maletero. Portón eléctrico que tenemos acceso también por el mando y en este botón. Bueno, Alex, comenzamos por el repaso del interior. En este caso, esta unidad tenemos un tapizado muy casual con una tela muy bonita que destaca por los tonos del interior, claros y oscuros,
Y bueno, aquí Volvo mantiene esa esencia premium, donde las calidades se ven incluso en los pilares, en el techo, hay buen remate. Muy poca zona de plástico duro, pero la tenemos, pero son en zonas donde no tendremos que estar tocando o con la visión puesta en ella todo el tiempo, ¿no? Vemos aquí estas redes aquí también, estas dos salidas de aire en la consola central y tenemos aquí también dos puertos USB-C en esta zona. Para las familias no os preocupéis que tenemos anclajes ISOFIX con canaleta y esto viene fantástico para proteger el tapizado, pero sobre todo para facilitar el tema del uso de la silla para niños. Vámonos para adelante. Bueno, Alex, y en la parte central, digamos, del coche, que es esta zona delantera, encontramos también el mismo tapizado, unos asientos que envuelven muy bien, tenemos incluso regulación para las pantorrillas, en esto es de manera manual, pero sí que tenemos los reglajes del asiento de manera eléctrica. Notamos negros brillos en el salpicadero, que bueno, ya sabemos cómo es el tema del negro brillo, pero tenemos un sistema multimedia muy bueno en formato vertical, que incluye incluso el Google Maps sincronizado con el sistema para coches y nos indica mucha información en conjunto con el coche, con la batería y todo, y eso está muy bien. Luego, bueno, se nota estos acabados, todo bien mullido. En este acabado Ultimate tenemos el audio Harman Kardon, tenemos este techo que es panorámico, no llevamos cortinilla, pero está bien protegido, así que no tendríamos problema. Y buenos acabados, como aquí vemos este pomo con este formato así cristal, muy bonito. Carga inalámbrica, portaobjetos, aquí más huequecillos para objetos, la guantera. Está todo muy bien rematado, tiene buena calidad premium. Y para los que estáis interesados en saber cómo nos queda a un adulto con la estatura, ir a la prueba específica de cada modelo, que ahí hablamos mucho más al detalle de estos interiores de estos coches. Así que vámonos al Peugeot. Pues vamos a ver las plazas traseras de este Peugeot 408 y ya podéis ver que tenemos una apertura bastante correcta. Sí es verdad que, bueno, al tener el techo más bajito nos va a dificultar algo más la entrada. Sin embargo, ya podéis ver, tenemos espacio más que de sobra para las plazas traseras. Tenemos muy buen espacio frente al asiento del conductor, que en este caso está regulado a mi puesto de conducción, 1,78 más o menos. Y ya podéis ver la calidad percibida dentro de este 408. Es una marca generalista, pero ya podéis ver que estas terminaciones son casi de coche premium. Tenemos esta tapicería en este color azul verdoso y tenemos estos pespuntes en verde que hacen un guiño a la firma deportiva de Peugeot, PSE, Peugeot Sport Engineering. Y es que ya podéis ver, tenemos también estos reposabrazos integrados en la banqueta trasera, en el respaldo central, que también tenemos una pequeña entrada hacia el maletero para poder cargar objetos más largos. Por último, para terminar estas plazas traseras, tenemos ISOFIX, en este caso con cremallera, algo que bueno, podría ser mejor con el tipo de sistema que tenemos en el Volvo, y también tenemos tomas de USB tipo C, además de ventilación hacia las plazas traseras. Vamos a ver las delanteras. Pues las plazas delanteras no podían ser menos que las traseras. Igual, muy buena apertura de la puerta, los asientos con los mismos colores de la tapicería, por supuesto, y un detalle que me encanta: el emblema de Peugeot adherido aquí en el reposacabezas central. Y unos asientos con un corte muy deportivo, que la verdad es que agarran bastante bien, pero siguen siendo ultra cómodos. Por supuesto también con regulación eléctrica. Y como no podía ser de otra manera, tenemos también el sistema iCockpit de Peugeot, en este caso con el sistema de 3D, que es increíble. Tenemos la pantalla actualizada y es que tenemos este nuevo sistema de infoentretenimiento con una segunda pantalla con accesos más rápidos en la parte inferior. Una consola central donde tenemos el selector del cambio, los modos de conducción, carga inalámbrica aquí debajo y esta pequeña guanterilla donde podemos guardar algunos objetos. Por último, para comentaros, tenemos también sistema de audio de focal y techo solar, que en este caso sí es practicable. Y recordad, tenéis más detalles de cada modelo en cada prueba de cada uno. Hola amigos, hacemos esta pausa para comentarles sobre este dispositivo Carly, un dispositivo que va conectado por el puerto OBD2 de tu coche. Desde el año 2001 ya tienen todos los coches este puerto, y descargando una aplicación para tu móvil, interconectando con este dispositivo, puedes hacer
una amplia verificación de todos los datos que tiene tu coche en el ordenador. Fallos, errores ya que se han ido acumulando, posibles fallos actuales del coche, en fin, todo eso que lo vamos a ver ahora mismo conectándolo en mi coche. Bueno, normalmente tenemos aquí el dispositivo y en cada coche va en un puerto, en una ubicación diferente. Aquí en el caso del Nissan X-Trail tenemos aquí esta tapa que indica OBD2, tiramos con fuerza y aquí ya, como veis, tenemos el puerto, ¿vale? Entonces, y ahí vemos que ya tiene las luces LED encendidas. Ahora vamos a la aplicación. Ya tenemos a Carly conectado en el coche. Ahora buscamos la aplicación. Ya la tenemos previamente descargada. Y esperamos. Conectamos. Le damos aquí a conectar. Y va a reconocer el coche. Ya lo he probado previamente en el Opel Corsa, pero esta es la primera vez que lo conecto en el Nissan. Ya pulsamos para diagnosticar. Ya está haciendo el chequeo. Vamos a ver qué avisos nos puede dar. Bueno, aquí ya tenemos los 3 problemas detectados, ¿vale? Vamos al principal, que son problemas menores. Tenemos categoría de problema Low Pressure. Entramos al Smart Mechanic. En el Smart Mechanic nos ofrece qué código es y qué nos recomiendan. Aquí, bueno, nos dan una serie de información, presión de neumáticos bajo. Esto nos puede indicar que tenemos un fallo de presión bajo de neumático. Esto en una oportunidad que tuve un pinchazo y quedó ese fallo allí registrado, ¿vale? Luego tenemos otro fallo, que igual son problemas menores, directamente en el sistema en el radar, en fin. Ya unos detalles que puedo en el próximo servicio que le haga al coche tenerlo más claro y ubicarlo dentro de los fallos en el próximo mantenimiento. Este sistema es muy completo y os recomiendo que aquí en la caja de descripción pinchéis en el enlace, que os llevaréis un buen descuento por la compra de Carly gracias a nuestro canal de supermotor.online. Muchas gracias y continuamos. Ya vamos al volante del Volvo C40 en esta comparativa, porque quiero hacer mucho énfasis de que ya este coche lo hemos probado, tiene su prueba individual en el canal con la tracción all-wheel drive y en este caso tenemos la tracción o el motor simple que lleva propulsión trasera. Esta combinación nos ofrece 252 caballos y 420 Nm par y es un coche 100% eléctrico. Aquí en esta parte voy a dar mis impresiones y sensaciones de este modelo, pero no rivalizando con el Peugeot 408, porque son dos conceptos muy parecidos por tener un aporte eléctrico, pero que en este caso no hay apoyo térmico en este modelo del Volvo, ¿no? Pero que si estás buscando entre cambiarte directamente, que de eso se trata el vídeo, directamente a un coche eléctrico o ir a cambio por un híbrido enchufable, te voy a dar algunas pinceladas de mi humilde opinión. En el caso del eléctrico, este Volvo C40 tiene un comportamiento muy bueno, una calidad de rodadura prácticamente premium, es totalmente, vamos, excelente, ¿no? Todos los apartados cumple con muy, pero que muy buena nota. Tiene buena frenada, buena regeneración. Sí, seleccionamos el modo One Pedal, que en el vídeo del C40 ya ha habido comentarios al respecto, pero sí, si seleccionas el modo One Pedal tienes regeneración. Pero en otros modelos eléctricos tenemos modos de regeneración que podremos ir regulando con unas levas en el volante. Vamos, un poco más de personalización en ese caso. Y en este caso tenemos o blanco o negro. Y bueno, tenemos buena disposición de los elementos. Esto es un puesto de conducción muy cómodo, con una altura un poco más elevada, nos hace sentir un poco más en un sub antes que un berlina, que al contrario del 408 siento una posición más baja con respecto a este modelo. Obviamente si elevamos el asiento en el 408 podremos tener una sensación de ir más altos, pero a mí esa sensación de ir aquí comiéndome el techo tampoco es algo lógico, ¿no? La sensación de centro de gravedad es un poco más baja en el Peugeot, así que
digamos que es más crossover que este siendo crossover, pero tira un poco más hacia lo sub por su altura, el centro de gravedad. Entonces aquí hay esa mezcla de sensaciones que puedes tener de diferencia entre un modelo y otro. Obviamente, ¿qué te aporta el coche eléctrico? Pues te aporta esta suavidad que en el híbrido enchufable te lo aporta siempre y cuando tengas carga suficiente en la batería, porque si ya vas en autovía o en carreteras, si no llevas carga, pues obviamente el motor térmico es el que tiene que hacer totalmente presencia, ¿no?, en ese recorrido, y obviamente el ruido que corresponde a un motor térmico, como siempre, ¿no? Aún así, el coche también, ya tendréis la parte dinámica de ese modelo, también tiene muy buena insonorización, pero aquí en la parte eléctrica, ¿no?, en un coche eléctrico lo tienes, vamos, en pleno. Tiene un buen tarado de suspensión, ya os he dicho también de la frenada, buena visibilidad por los espejos exteriores, pero ojo, poca visibilidad por la luneta trasera. Esto pasa en estos modelos así estilo coupé, que la luneta, al tener una caída tan excesiva, pues se limita, ¿no? Y si ya en el interior llevamos reposacabezas grandes, como en este caso del Volvo, que a nivel de seguridad siempre ha sido característica principal de Volvo, pues allí tenemos marcado esa poca visibilidad, ¿no? En este caso, bueno, llevamos, como veis, un poco la visibilidad en la parte central, y bueno, si ya llevamos a alguien en la parte central, pues ya nos limitaría por completo esta visión. Otra cosa que también vas a tener a favor por un coche eléctrico es la pegada. Estos 420 Nm par, tiene una pegada increíble. Además, al ser propulsión trasera, notas como él ya te va impulsando desde atrás. En el all-wheel drive tiene sus cosas buenas, como la seguridad en pavimentos más complicados, y la tracción es mucho más lineal, ¿no?, más estable, porque va repartido en ambos ejes. Aquí se nota como el coche te tira de detrás, y la verdad es que mola. A mí me gusta cómo se siente estas propulsiones traseras para coches con buena potencia, y ya 252 caballos tiene bastante potencia. En el Volvo C40 sí que tenemos modelos con más caballos, ¿no? Pero en esta oportunidad, para esta comparativa, era obvio tener por lo menos una potencia equivalente a, en este caso, al Peugeot, ¿vale?, que es el tope de gama el que tenemos en la comparativa, y con lo cual sí que no llega a estos 252, pero está sobre los 200 caballos también, y hace que tengan cierta rivalidad, aunque no es un rival directo, por el sencillo caso de que uno es híbrido enchufable y esto es 100% eléctrico. Y bueno, quizás la parte negativa o positiva, según en qué parte lo veas, es la autonomía versus consumo. El consumo, pues estos coches están en una media de 17, 14, depende del uso que le des, kilowatts hora, ¿no? Puedes llegar a 20 kilowatts hora si te pones muy intenso con la conducción. Y la autonomía está en el entorno de los 415, 420 kilómetros al 100%. Y aquí es donde un híbrido enchufable te puede favorecer el tema de la autonomía. Al tener un motor térmico, digamos que dependes de la recarga o del repostaje de la gasolina, y la parte de la batería únicamente para trayectos urbanos es lo más recomendado, ya que te da una autonomía de unos 60 kilómetros, que eso lo hablaremos ahora en el Peugeot, pero digamos que te puedes ir configurando el uso del coche a tu conveniencia, a tu rutina, y bueno, lo vas configurando y puedes obtener consumos también bastante bajos, ¿no?, que eso también lo hablaremos allí. Y en cambio en el eléctrico sí, para entornos urbanos está perfecto también, pero ya si salimos mucho de viaje, largos viajes por muchos kilómetros, quizás esta parte de recarga, que no es culpa del coche, pero sí de lo que son las estaciones de carga, te puede limitar un poco el viaje, ¿no? Tienes que hacer una espera para la recarga. Entonces ahí es donde yo te recomiendo que pongas bien en la balanza cuál es el uso real del coche, qué kilómetros haces, y tener un poco claro esa balanza de por cuál ir, ¿no?, cuál te puede convenir más, porque esto va según casos de uso, ¿no? A unos le convendrá más un uso urbano porque solo están en zonas urbanas, y hay otros que no paran en urbanos, sino que están todo el tiempo viajando en autovías, así que en ese caso aún el eléctrico no lo veo como un candidato idóneo.
Bien, pues ya estamos a los mandos de este Peugeot 408 GT, y es que, como os estaba comentando, estamos ante la versión híbrida enchufable. Esto quiere decir que tenemos un motor de 4 cilindros de 1600 centímetros cúbicos asociado a un motor eléctrico junto con una caja de cambios automática de tipo de doble embrague de hasta 8 velocidades. La verdad es que este conjunto va bastante bien, es un conjunto que entrega toda su potencia de una manera muy progresiva, muy adecuada, pero seguimos teniendo ese pequeño nervio, esa pequeña patada pues con un corte más deportivo. Es un coche que la verdad es que a mí me sorprende, va bastante bien. Es un coche que tiene, pues lo que os estaba comentando, esa capacidad de darnos unas pequeñas sensaciones de deportivo. Evidentemente no es un coche de altas prestaciones, pero que sí que tenemos esa pequeña sensación. Eso sí, este coche es solo tracción delantera. Sí me habría gustado a lo mejor que hubiéramos tenido, ya que era la versión híbrida enchufable, tener una versión 4x4 con el motor eléctrico en el eje trasero. Como os he comentado en la parte del interior, el puesto de conducción es exquisito, y es que puedo ir bastante bien colocado, muy a gusto, con este iCockpit que, bueno, para gustos colores. A mí la verdad es que me gusta, pero sí es verdad que a veces el volante nos puede tapar un poquito, tampoco mucho, el cuadro de instrumentos digital, hasta que te acostumbres. Tampoco tiene mucho más misterio. Algo que sí que me gusta es que tenemos levas en la parte de atrás del volante, con lo cual con esta caja de cambios de doble embrague, como os he comentado, podemos cambiar las marchas de una manera más rápido, un tacto más deportivo, y que, bueno, al final pues nos da un poquito más de sensaciones. En otros coches pues no tenemos disponible. La suspensión, pues estamos hablando de una suspensión tipo McPherson en el eje delantero y una barra de torsión en el eje trasero, que la verdad es que nos da un confort de marcha muy exquisito. Ya podéis ver también que tenemos una insonorización bastante buena y que en conjunto nos da unas sensaciones de un coche muy premium. La suspensión, como os estaba comentando, es un tacto bastante confortable, pero no es excesivamente blanda, con lo cual no tenemos ninguna sensación de barqueo del coche ni sensaciones raras a la hora de conducir o pasar baches. Creo que tiene un talado de conducción, un talado de suspensión bastante acorde para una conducción mixta, sobre todo. En cuanto a consumos, estamos hablando en torno a unos 5,6 litros a los 100 aproximadamente para esta combinación de gasolina con motor eléctrico. Sí es verdad que podemos funcionar completamente en modo eléctrico, puesto que es un híbrido enchufable, y podemos hacer en torno a unos 60 kilómetros aproximadamente de autonomía en modo 100% eléctrico. Eso lo podemos seleccionar a través de este botón que tenemos aquí de modos de conducción, donde podemos seleccionar modo eléctrico, modo Sport, donde tenemos algo más de entrega de potencia tanto del motor eléctrico como del motor térmico, y una versión híbrida que es la más digamos estable, la más neutra, donde tenemos una relación más equilibrada entre potencia y recuperación de energía y ahorro de combustible, etcétera, etcétera. La verdad es que no necesitamos mucho más. Estamos, como os hemos comentado, es un coche al final de uso más familiar, con un tacto pues que intenta ser algo más deportivo que el resto, pero que al final es un coche de uso diario y práctico, con lo cual tenemos un conjunto bastante correcto, y que yo creo que pocos coches en el mercado pueden ofrecernos unas opciones de este tipo. Potencias, estamos hablando en torno a 225 caballos más o menos y unos 360 Nm de par. La verdad es que son unas cifras muy correctas y muy buenas para este coche. Bueno, terminamos ya este vídeo. Aquí el hombre de las gafas, que no puede con el sol, yo de momento sí. Así que bueno, vamos a hablar un poquitín sobre el concepto de este vídeo. Nuevamente no es rivalizar ambos modelos, nada que ver. Es comentar un poco de dos alternativas híbridas enchufables. Eso es. Y 100% eléctrica, con un estilo coupé, uno marca premium y una generalista, pero con muy buenos acabados. Con muy buenos acabados, muy cercano ya a premium, porque Peugeot ha dado muy buenos saltos. Y la verdad es que tiene muy buena terminación esta gama del 408 y otros modelos que tiene la marca. Los precios, ¿tu modelo? Más o menos en este acabado estamos en torno a unos 49.000 euros, ya depende también de extras y terminación de colores, etcétera, etcétera, pero más o menos calcular sobre unos 49.000 euros. Para el Volvo C40 en este single motor, la propulsión trasera, con este acabado Ultimate, que es el tope de gama, estamos hablando de 58.000 euros, también dependiendo un poco de los opcionales que le elijas, pero bueno, ya viene bastante bien equipado este modelo. Esta motorización sí es verdad que es la intermedia, 252 caballos,
como el tuyo sí es el tope de gama en motorización, que son 225. Exacto, 225 y 360 Nm de par. La única diferencia que tenemos en motorizaciones es que este es, como hemos comentado, híbrido enchufable, tenemos un motor térmico y un motor eléctrico que en conjunto dan 225 caballos, y ese es eléctrico puro de un único motor en el eje trasero, por eso es propulsión trasera, pero sí es cierto que en Volvo, en la gama C40, tenemos una tracción all-wheel drive, que es la prueba individual que tendréis disponible del C40 para ver más detalles, pero en esa oportunidad sí que era una tracción all-wheel drive que lleva un motor eléctrico en ambos ejes y mucha más potencia. Pero para esta comparativa era más consensuado obtener dos potencias muy similares, pero con tecnologías diferentes. ¿Tú qué te comprarías si tienes la oportunidad? No vayamos por modelo, pero sí, ¿un híbrido enchufable o un eléctrico? Pues lo tengo que pensar muy mucho, pero yo creo que a lo mejor sería partidario de comprarme un híbrido enchufable ahora mismo. Sigo teniendo esa sensación de térmico, que yo personalmente es la que más me gusta, pero sigo teniendo el motor eléctrico que me ayuda con la etiqueta cero emisiones de la DGT, y bueno, ya luego las prestaciones de cada uno, pues bueno, sí es verdad que ya son modelos bastante distintos, que tienen perfiles distintos, pero no sé, yo me convence más el Peugeot. Yo voto por tu opinión. Lo único que haría una pequeña puntualización sobre el eléctrico. El eléctrico está muy bien enfocado para un uso 100% urbano, con salidas muy bien controladas, en el aspecto de que si sabes dónde vas a recargar el coche, tienes tus sitios de recarga bien establecidos, te puede resultar una alternativa muy buena a un coche eléctrico. Pero a día de hoy el problema de las infraestructuras siguen dando mucha guerra a el despliegue de un coche eléctrico. No es el coche eléctrico el problema, sino las infraestructuras, en mi humilde opinión. Exacto. Pero voto por el híbrido enchufable, porque el híbrido enchufable nos va a ofrecer aún esa transición a un futuro eléctrico que aún estaré viendo si va a resultar o no. Ya estamos viendo la Euro 7 cómo le están dando un poco de flexibilidad. Así que bueno, vamos a ver, pero yo creo que si estás buscando entre dos modelos, entre híbrido enchufable y un eléctrico, yo sinceramente me iría por un híbrido enchufable a día de hoy. Eso es, tenemos siempre lo bueno de ambos mundos. Tenemos la autonomía de un gasolina y que lo puedes recargar en cualquier momento sin ningún problema, y por supuesto las cero emisiones de un eléctrico. Eso es. Así que nada, espero que os haya gustado esta comparativa especial de híbrido enchufable versus eléctrico con estos invitados, que no son rivales directos, ojo, pero bueno, ha sido una oportunidad para hablar de los modelos y ver un poco estas líneas coupé que están tan de moda, y sobre todo en el mundo sub, que bueno, no sabemos hasta cuánto va a durar esta moda sub, pero bueno. Muchas gracias, Alex. Nada, gracias a vosotros también por quedaros en este vídeo con nosotros, y por supuesto comentarnos cuál de las dos opciones os convencen más, y por supuesto también, ¿va a acabar la moda de los subs? ¿Va a venir otra mejor? No comentarnos y por supuesto darnos un buen like, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y también en nuestra página web de supermotor.online. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.